contemplando el cerro donde se ubica la antigua Numancia. Es un amplio cerro de 500 metros de longitud que domina una amplia llanura limitada por el reborde montañoso del sistema ibérico. Aquí, a sus pies, podemos apreciar cómo la baña el río Duero. En este cerro, en este amplio cerro, no solo está la Numancia celtibérica, sino que con anterioridad a la Numancia celtibérica tenemos asentamientos mucho más antiguos. Esos asentamientos parten desde una ocupación de época de la Edad del Cobre, hace aproximadamente unos 5.000 años, y también otra ocupación, algo más moderna, de hace unos 3.000 años, correspondiente al Bronce final. Posteriormente, la ciudad celtibérica, y sobre esta ciudad celtibérica, que fue destruida en el 133 a.C., se volvió a construir una ciudad de época romana, y a su vez también desde aquí podemos ver y apreciar todavía la ermita románica, que nos muestra claramente la referencia del poblamiento medieval en la ladera, y finalmente también la ocupación actual del pueblo de Garray. Podemos contemplar la muralla de Numancia, es la muralla de la parte este, y podemos ver cómo está abierta una de las puertas, de las 4 que tenía la muralla en torno a la ciudad, y esa puerta está muy bien protegida por unas torres hechas de madera con cubiertas de paja. Podemos ver cómo era esta muralla porque hace unos años pudimos excavar justamente en este sitio y encontramos caída la parte superior de la muralla, y sabemos claramente que esa parte superior de la muralla estaba hecha con adobes y postes de madera, que de alguna manera nos permiten entender algunos de los textos de los autores romanos que nos dicen, sobre todo cuando se refieren, por ejemplo, a la ciudad de Palantia, que las murallas ardían. Pudimos hacer análisis de los troncos quemados por carbono 14, un análisis de carbono 14, y nos proporcionó una fecha de finales del siglo III, principios del siglo II a.C., que creemos que es una fecha que corresponde a la fundación de la ciudad celtibérica. Estamos en la zona más alta de la ciudad de Numancia, y aquí podemos hacernos o plantearnos una pregunta: ¿por qué los romanos insistieron tanto en controlar este punto a lo largo de 20 años? Eso no se entiende mirando a los restos arqueológicos de la ciudad, sino que se entiende mucho mejor contemplando el panorama que nos rodea. Podemos ver desde aquí cómo Numancia controla todo el reborde montañoso del sistema ibérico. Podemos apreciar los picos de Urbión. Podemos apreciar aquí detrás del monumento la Cebollera, es decir, por tanto estamos hablando de elevaciones por encima de 2.000 metros, y justamente al lado contrario tenemos el Moncayo. Pero al otro lado de ese reborde montañoso está el Valle del Ebro, y nosotros estamos aquí en el Alto Duero. Por tanto, todos los caminos que ponen en comunicación el Valle del Ebro con el Alto Duero vienen a confluir aquí al pie de Numancia. Por tanto, cuando los romanos deciden conquistar el interior peninsular, van subiendo por el Ebro, y a la altura de Calagurris, Calahorra, a la altura de Gracurris, Alfaro, deciden dar el salto al interior del sistema ibérico. Bien, por tanto, el control de Numancia suponía controlar muy bien todos los caminos entre el Ebro y el Duero, pero además también controlar claramente el vado sobre el río Duero para seguir conquistando el resto de la meseta. Además, Numancia está muy bien defendida. A mis espaldas, un gran foso natural que traza el río Duero. Delante de mí también otro gran foso natural que traza el río Merdancho. E incluso aquí podemos apreciar también una zona que está hoy peor defendida naturalmente, tal como la vemos, pero hemos podido reconstruir a través del estudio del paleopaisaje cómo toda esa zona era una gran zona pantanosa. Tanto la ciudad celtibérica como la ciudad romana están muy bien planificadas para protegerse sobre todo de las condiciones ambientales aquí más desagradables, sobre todo el viento frío siempre dominante. Por tanto, se trazan de las 19 calles que conocemos, se trazan 2 en dirección norte-sur. Una es esta calle que nosotros estamos viendo. La otra calle va un poco más allá y está todavía sin excavar. Pero incluso los distintos tramos que van en dirección este-oeste, es decir, del viento más favorable, esos tramos no empalman linealmente unos con otros. Si yo prolongo o trato de continuar por este tramo, me encuentro con la manzana de casas. El siguiente tramo de esta misma calle sale de forma escalonada para cortar el aire.
Es decir, esto es lo que hoy denominaríamos calidad de vida. Desde la calle podemos acceder a través de un pequeño pasillo a un patio donde podemos ver y contemplar un gran depósito de agua. El problema que tienen estas ciudades en lugar elevado es el abastecimiento justamente de agua. El abastecimiento se realiza a través de estos pozos, mejor que pozos, aljibes o depósitos, porque en realidad no son pozos de captación porque no hay capa freática debajo. Bien, por tanto se trata de aprovechar el agua de lluvia y en caso de necesidad el acarreo del agua desde los ríos. Conocemos aljibes de grandes dimensiones como este, de uso comunal, es decir, las casas de alrededor que no tienen un aljibe privado vienen aquí a abastecerse de agua. Podemos además contemplar el canal por el que, lógicamente, con la inclinación que presenta y que tiene, conducía el agua al interior. Además de estos aljibes de grandes dimensiones, veremos luego otros aljibes más pequeños de uso privado, de uso particular, que están insertos en los patios de las casas. Aquí podemos observar el papel que tenían las calles en la ciudad de Numancia, que no es distinto papel que el que tienen nuestras calles en las ciudades nuestras actuales. Podemos observar claramente el arroyo, que es donde yo estoy ahora. Ese arroyo era lodoso, fangoso y maloliente porque todos los desagües de las casas iban aquí justamente a la calle. Desde el arroyo yo puedo subir a la acera. Aquí tengo la base de los muros de las casas que constituían esta manzana. Casas similares a esa que nosotros hemos reconstruido. Una casa que tiene pared de piedra y cubierta vegetal. Los arroyos eran lodosos, fangosos y malolientes. Por tanto, la manera que tenían los numantinos y las numantinas para no enfangarse al andar por las calles era subirse a una de las aceras y lógicamente llegar a una piedra pasadera para tratar de cruzar a la otra acera, evitando así enfangarse. Este, sin embargo, es un aljibe privado, de uso particular. Está inserto en el patio de una casa. Y tiene la peculiaridad, por un lado, de ser cuadrado, pero también, ¿no?, de tener escaleras para descender en cada momento a donde se encuentra el agua. Por tanto, yo bajo con la vasija por esas escaleras y puedo coger el agua directamente. Otro papel que realmente realizaban las calles en las ciudades antiguas era la de sacar las aguas o las humedades fuera de la ciudad, a través de la pendiente. Ahora en nuestras ciudades la hacemos subterráneamente. Bueno, en este punto, al mismo tiempo que reconstruíamos la casa que podemos apreciar, que podemos ver, levantamos ligeramente también el muro de esta manzana. Y lógicamente lo que tratamos es de que aquí la gente pueda tener una visión de cómo eran espacialmente las calles. Aquí podemos ver la superposición de dos ciudades. Una ciudad más antigua, que yo estoy pisando la calle, es decir, es la ciudad de época celtibérica, y una ciudad más moderna de la que nos han quedado solamente las aceras, que corresponde a la ciudad de época romana. Los arqueólogos de principios del siglo XX, cuando excavaron una gran extensión, 6 hectáreas de esta ciudad, tenían verdadera necesidad no solo de conocer la ciudad más moderna, sino de saber cómo era la ciudad antigua. Por tanto, cuando podían, levantaban el empedrado de la ciudad más moderna para poder conocer cómo era la calle, la ciudad de época celtibérica. Por tanto, a esta calle, donde yo estoy, le corresponde esta acera. Mientras que esta acera de la ciudad de época romana se corresponde claramente con esta acera. Y podemos ver cómo claramente esa acera está cubriendo el empedrado que cubría la calle de la ciudad celtibérica más antigua. Desde aquí, desde esta calle, podemos acceder claramente a una de las casas celtibéricas. En realidad son dos que comparten medianería.
Esta casa podemos ver que tiene una base de piedra y el recrecido es de postes de madera y adobe, cubierto todo ello por un manteado de barro y paja. La cubierta es cubierta vegetal y no tiene chimeneas ni salidas de humo, no las necesita. El humo sale a través de la vegetación. Incluso hay que reivindicar el humo en el pasado y en nuestros hogares tradicionales. Estas cubiertas que son buenos nidos de ratones y insectos, así como los graneros o los pajares que hay dentro de la casa. Por tanto, es bueno que el humo se extienda por toda la casa para sanearla. Bien, todo eso también proporcionaba algún problema añadido, y es que las mujeres que pasaban más tiempo en el hogar, sin duda alguna inhalaban mucho más humo y acumulaban mucho más hollín, y también eso les creaba problemas pulmonares. Bueno, vamos a entrar, por tanto os invito a entrar a la casa. Estamos dentro de la casa celtibérica. La casa celtibérica tiene planta rectangular compartimentada en 3 estancias. Justamente estamos en la estancia que corresponde a vestíbulo, la primera después de la puerta. Bien, esta estancia es la que tiene más luz, porque entra un mayor caudal de luz a través de la puerta, y es la dedicada a actividades artesanales. Podemos ver dentro de esas actividades artesanales las dedicadas claramente al tejido. Aquí tenemos un telar. Es difícil que arqueológicamente se nos conserve la madera y menos la urdimbre, pero podemos lógicamente detectar dónde había un telar a través de las pesas que tensan las hebras, porque son de cerámica y se conservan perfectamente. Bien, a su vez también aquí se llevaban a cabo actividades relacionadas con la molienda. En este caso tenemos este molino llamado de vaivén por el movimiento que hace la piedra superior al moler, o también llamado naviforme o barquiforme por la forma de quilla de barco que tiene. Es el más antiguo que se conoce en la historia de la humanidad, pero convive aquí en Numancia con otro molino circular que veremos posteriormente. A su vez, podemos apreciar también aquí los elementos constructivos de la casa celtibérica, una base de piedra y un recrecido de adobe. Bien, a su vez esos adobes están cubiertos por un manteado de barro y paja. Al mismo tiempo podemos apreciar también cómo las paredes que separan las estancias están confeccionadas con este entramado vegetal. Bien, este entramado vegetal iba recubierto de una capa de barro. Normalmente no podemos detectar este entramado vegetal a no ser que se haya quemado, pero sí que podemos determinar la existencia de este entramado a través de la huella, de la impronta que deja este encestado sobre el barro. Generalmente en estos vestíbulos, en las casas celtibéricas, nos encontramos con una trampilla de madera para acceder a una estancia subterránea. Podemos apreciar la escalera para descender. Estaba destinada a conservar los alimentos, de la misma manera que los conservamos hoy artificialmente. Hoy en nuestro frigorífico lo que hacemos es tener una temperatura muy baja, pero sobre todo una temperatura constante. Justamente lo que hacían en época antigua es excavar en el manto natural para conseguir el efecto cueva y por tanto no solo para mantener una temperatura más fría, sino sobre todo una temperatura constante. Es frecuente todavía en los pueblos del entorno que nos encontremos con este tipo de estancias subterráneas. Ahora entramos en la segunda estancia. Es la estancia donde se está, donde se come, donde se duerme, es decir, prácticamente donde se hace la vida. Vemos cómo los bancos corridos están bajos porque toda la actividad se desarrollaba sobre el suelo. A su vez, a continuación, yo puedo ver distintos enseres domésticos, pero sobre todo destaca el hogar. El hogar que lógicamente soportaba, ¿no?, la necesidad doméstica que tenía la casa y a su vez también proporcionaba calor. Bien, en ese sentido podemos también ver aquí un molino circular. Este molino circular se generaliza por todo el Mediterráneo a partir del siglo VI a.C. y lo utilizan todos los pueblos del Mediterráneo, incluidos evidentemente romanos y celtíberos. Consta de 2 piedras, una piedra superior que es la que gira y otra piedra inferior que es la que permanece fija. La molienda se produce por el movimiento de rotación de la piedra superior sobre la piedra inferior, que va moliendo el grano y lógicamente dejando alrededor la harina. Hemos podido hacer análisis
de 8 de estos molinos encontrados en las excavaciones y sabemos que 5 de esos molinos habían molido bellota. Bien, y a su vez 3 de esos molinos habían molido trigo y cebada. Uno de esos trigos era un trigo malteado, que creemos que sería el trigo que se utilizaba para hacer la bebida alcohólica, que nos indican los textos romanos, que se llamaba caelia, es decir, una cerveza fermentada a partir de trigo. Hemos podido también contrastar estos análisis con los análisis realizados a los restos humanos hallados en la necrópolis, y nos dicen que la dieta alimenticia de los numantinos era una dieta alimenticia muy rica en vegetales, y de esos vegetales el 30% eran frutos secos. Creemos que esos frutos secos gran parte estaban constituidos por bellota, y poco consumo de carne. Pero hay que diferenciar entre lo que es subsistencia y lo que es riqueza. Es decir, si nos fiamos de estos datos, podríamos pensar que los numantinos fundamentalmente eran agricultores y la riqueza sería la agricultura. No, tenemos otras fuentes de información que nos dicen claramente que la riqueza de los numantinos era la ganadería. Pero la riqueza no se come, la riqueza se utiliza para intercambiar por otros productos que den más riqueza. A continuación podemos ver también otro banco corrido, y sobre ese banco corrido están el armamento, las armas que utilizaban claramente los celtíberos. Pero creo que será mucho mejor que estas armas nos las explique Antonio. Bien. Bueno, el historiador Apiano narra, ¿no?, que los guerreros numantinos eran ágiles, fuertes y vigorosos, al igual que sus caballos, y que su pertrecho, que su armamento era ligero, ¿no? Entre el armamento ofensivo destacaría pues la lanza, ¿no? Encontramos varios tipos de lanza, tanto en la necrópolis como en la ciudad, y este es el tipo más común, ¿no? Un elemento metálico en la parte superior, la punta, ¿no? Este regatón, su uso es para equilibrar el arma cuando la disparas, ¿no? Al igual que a día de hoy funciona la jabalina en el deporte. Otro tipo de dardo es este, conocido en el mundo romano como soliferum, ¿no? Solo de hierro. Pero quizás el arma que más alaban los historiadores grecolatinos son las espadas celtibéricas. Son espadas de doble filo, como vemos, y aguzada punta, ¿no?, que sirven tanto para cortar como para pinchar. De estas armas, los historiadores romanos dicen que no había casco, ni escudo, ni hueso que parase un golpe hecha por este armamento. Esta es la espada que van a copiar los romanos para hacer su gladius hispaniense. Bien, como armamento defensivo podemos encontrar fundamentalmente este tipo de escudos circulares, ¿no?, entre 20 y 50 centímetros de diámetro, donde su elemento principal es el tachón o humbo metálico de su parte central, ¿no? Este humbo lo que sirve es para proteger fundamentalmente la mano, ¿no?, que va enganchada a una correa en la parte central de la parte posterior del escudo. Bien, las fuentes también señalan que los guerreros numantinos usaban cascos tanto de bronce como de cuero con cimeras de color escarlata, ¿no?, de color rojo, y también que sus piernas las protegían con grebas por espinilleras de cuero, o también enrollándolas en pieles de cabra y de cordero. Antonio, pero podemos añadir algún aspecto más en relación con el armamento. Hace no muchos años pudimos excavar la necrópolis celtibérica de Numancia y pudimos obtener una información a través de 155 tumbas que pudimos excavar. De esas 155 tumbas, 5 tenían espada, 36 tenían puñal y 69 tenían lanza. Y además, en las tumbas donde aparecían puntas de lanza, no solamente aparecía una, sino que aparecían 2 y hasta 3 puntas de lanza. Bien, evidentemente todo esto nos está mostrando una jerarquización social. Nos está marcando una sociedad perfectamente jerarquizada y además también pudimos hacer análisis de los restos de la necrópolis y pudimos claramente documentar a través de los análisis de dieta alimenticia cómo la alimentación de las mujeres
era distinta de la de los hombres. Por tanto, jerarquización social, pero no solo jerarquización social desde el punto de vista de élites, lógicamente, y de pueblo, sino también diferencia clara del papel del hombre y de la mujer. Estamos ahora contemplando uno de los vasos más conocidos y más reproducidos de Numancia. Es un magnífico vaso donde podemos ver claramente toda una serie de enfrentamientos duales, de animales fantásticos, pero sobre todo destaca claramente el enfrentamiento entre dos guerreros. Podemos apreciar claramente todo el detalle de la vestimenta de esos guerreros y podemos documentar muy bien todo el armamento. Podemos ver cómo el de la izquierda lleva un casco que le cubre la cabeza, mientras que el de la derecha lleva una piel de animal que le cubre la cabeza y los hombros. Vemos perfectamente los escudos, las caetras circulares, y vemos como uno empuña la lanza, el de la izquierda, y el de la derecha empuña la espada. Podemos estar asistiendo, como piensa el profesor Romero, a un combate singular. Es decir, el guerrero celtibérico aspiraba a alcanzar el ideal del guerrero al más allá a través de una muerte digna. Y una muerte digna podía ser a través de uno de estos combates singulares. Entramos ahora en la tercera estancia. Esta estancia está dedicada al almacenamiento, sobre todo de aquellos productos que se procesan diariamente en el hogar y también, lógicamente, para almacenar aquí o tener algunos útiles de trabajo. Útiles de trabajo que evidentemente nos recuerdan claramente esos útiles que nosotros hemos conocido en nuestra cultura tradicional, porque ya en época celtibérica los celtíberos desarrollaron todo ese tipo de utillaje. Desde esta puerta lateral de la casa accedemos al corral. Es un corral paralelo rectangular a la casa y podemos ver al fondo el cobertizo para los animales. Generalmente lo que tendrían son 3 ovejas o cabras para el aprovechamiento de la leche, y no tanto la leche bebida, sino la leche en forma de yogures, quesos y requesones, que permite que la leche dure más tiempo y se pueda distribuir mejor. Por lo general, los animales de gran talla están sueltos en el campo. Hemos visto, por tanto, cómo era la casa celtibérica. Bien, pues la cultura celtibérica se extiende desde la margen derecha del río Ebro, ocupando las cabeceras del Duero, del Tajo y del Jalón. Y está constituida por distintos pueblos. Esos pueblos, uno de esos pueblos son los arébacos, a la que pertenece Numancia, y otros pueblos son, por ejemplo, Pelendones, en la parte norte de la provincia de Soria, y ya lindando con el Valle del Ebro, Titos, Velos y Lusones. Esos son los pueblos que consideramos dentro de lo que la investigación entiende por celtiberia histórica. Conocemos 2 rituales de enterramiento en el mundo celtibérico. Nos ha transmitido Eliano. Nos dice: dan sepultura en el fuego a los que mueren de enfermedad, mas los que pierden la vida en la guerra los arrojan a los buitres que estiman animales sagrados. Bien, este ritual, en realidad, este último ritual, se puede entender si tenemos en cuenta que el mundo celtibérico, al igual que nosotros, sitúa el mundo de los dioses en la parte superior y el mundo de los humanos en la inferior. Por tanto, lo que comunica esos dos mundos es el aire. Son, por tanto, las aves las que pueden hacer intermediarias entre el mundo de los humanos y el mundo de los dioses. Y qué mejor que el buitre, que al mismo tiempo que coge la tira de carne, eleva el espíritu directamente a la deidad. Bien, esto podemos claramente visualizarlo con mucha claridad en una de las cerámicas de Numancia que se conservan aquí en el Museo Numantino. Podemos ver claramente en esa cerámica el cuerpo caído del guerrero, como incluso se puede ver su espada envainada y el buitre que ya ha cogido la tira de carne del cuerpo y está dispuesto a elevar junto con el espíritu, llevarlo al más allá. Un segundo ritual de enterramiento es el de la incineración de los cadáveres. Bien, el cadáver se dispone sobre una pira o un montón de leña con todos sus objetos personales y, lógicamente,
Esos objetos son los que van a sufrir con el cuerpo la acción del fuego. Todos los elementos que son orgánicos van a desaparecer y solamente nos van a quedar los elementos que son capaces de soportar el fuego. Es frecuente encontrarnos en las tumbas esos objetos totalmente doblados, inutilizados, muertos ritualmente, porque esos objetos son los que proporcionan identidad al muerto. Por tanto, es necesario que esos objetos acompañen el espíritu del muerto al más allá. Hay que entender que el mundo celtibérico pensaba claramente, igual que entendemos nosotros, que en la persona hay dos partes, una parte espiritual, que es la pura, y otra parte material, que es la impura. Por tanto, a través de la acción del fuego, trataban de eliminar lo antes posible la parte material para liberar el espíritu. Todos los restos que quedaban de la pira, todos esos restos que habían soportado la acción del fuego, y los huesos o las cenizas del cuerpo eran metidas a veces en una cerámica, a veces sin cerámica, y enterradas en un hoyo en el suelo, que era marcado luego por una estela que quedaba así como señal para poder identificar la tumba. Otro de los materiales que realmente los numantinos manejaban excelentemente es justamente el tema de la orfebrería, y en este caso de la orfebrería en bronce. Conocemos toda una serie de materiales sumamente excelentes, pero sobre todo destacan toda la representación del caballo. El caballo tiene una connotación muy especial. Por un lado, lo que simboliza prestigio y riqueza, pero por otro lado también tiene un contenido simbólico muy especial. Ese contenido simbólico muy especial es que el caballo se relaciona con la diosa Epona, y es el caballo el que se preocupa, la diosa Epona se preocupa lógicamente de proteger a los muertos y de trasladar el alma de los muertos al más allá. Probablemente aquí estemos asistiendo justamente a un traslado que está representado claramente por el jinete, un traslado de ese jinete, por tanto de esa persona heroizada, que es trasladado sobre el caballo al más allá. Estamos ahora ante una de las piezas más significativas halladas en la necrópolis celtibérica de Numancia, que se ha excavado en la década pasada. Se trata claramente de un báculo de distinción. Tenemos solo el remate de ese báculo, que era de madera, y que remataba en este magnífico prótomos de caballo. Podemos ver las dos partes de ambos caballos, y en el centro tenemos el jinete heroizado, es decir, trasladado por los caballos, por la diosa Epona, al más allá. Bien, si nos fijamos bien, las patas de los caballos han sido sustituidas por cabezas humanas, y también apreciamos cabezas humanas a la altura del cuello de los caballos. El mundo celtibérico, a diferencia de nosotros que situamos la esencia de la persona en el corazón, situaban esa esencia de la persona en la cabeza. Sabemos que a veces cortaban las cabezas de los enemigos y las colgaban en el cuello de los caballos, pero no de cualquier enemigo, sino justamente de aquellos enemigos en los que veían unas cualidades especiales y que lógicamente ellos querían asimilar. Estamos contemplando en una de estas cerámicas un ritual relacionado con el sacrificio de animales. Podemos apreciar el sacerdote, o dicho de otra manera, el oficiante, que va vestido con ampulosas vestimentas, intentando lógicamente que esas vestimentas resalten al personaje tanto en la anchura de hombros como en el vestido o las telas que caen a los pies, y a su vez resaltada la figura con ese tocado cónico.
tiene en su brazo, en su mano izquierda, la jarra, y en su mano derecha una jarra probablemente con agua, y en su mano derecha está sujetando un ave sobre un ara. Se trata de un ritual adivinatorio, se trata, lógicamente, como ha ocurrido siempre en la humanidad, con la intención de poder predecir el futuro. Es normal que lo hagan a través del vuelo de las aves o, lógicamente, abriendo o sacrificando esas aves a través del aspecto que tienen las entrañas. Vamos a hablar ahora de la lengua y de la escritura celtibérica. La lengua celtibérica es una variante de la lengua celta y ambas forman parte del gran mundo, ¿no?, de lenguas indoeuropeas. Bien, cuando un pueblo necesita escribir, generalmente suele coincidir con una complejidad social de ese grupo, y en este caso es cuando se desarrollan en el mundo celtibérico las ciudades. Las ciudades conllevan toda una serie de necesidades de elaborar leyes, de elaborar acuerdos entre ciudades, de contabilidad, es decir, todo eso exige, lógicamente, que se escriba y que se constate por escrito. Bien, por tanto, el mundo celtibérico, cuando necesita escribir, en vez de inventarse unos signos nuevos, echa o recurre a los signos que tiene el mundo ibérico. El mundo ibérico no habla una lengua indoeuropea, bien, pues no obstante acomodan esos signos. Los celtíberos, 28 signos que tiene el signario ibérico, los acomodan a 23, que es la necesidad que tiene su lengua para poder escribirse. Esos signos son signos como los que podemos ver aquí en esta jarra, son signos monolíteros y bilíteros, o lo que podríamos decir, signos que equivalen a una sola letra o signos que equivalen a dos letras. Ahora vamos a entrar a una casa de época romana para ver las diferencias que tiene con la casa celtibérica que hemos visto anteriormente. A través de una puerta de doble hoja accedemos a un patio, y en ese patio podemos observar el aljibe o depósito para contener el agua, para el aprovisionamiento de agua, y después tenemos también en este rincón del patio el horno para cocer el pan. Podemos observar claramente cómo este horno es similar a los hornos que conocemos en nuestro medio rural. Y ahora vamos a entrar a la casa para ver el espacio interior. Este vestíbulo muestra algunas semejanzas con la casa celtibérica. Es donde llega más luz, es la estancia que tiene más luz de la casa, y por tanto dedicada también a llevar a cabo actividades artesanales. Aquí, un poco a semejanza de la casa que hemos visto celtibérica anterior, podemos contemplar el telar, un telar más fino, pero con el mismo sistema y con las mismas pesas, que son las que nos permiten identificar que aquí había este telar. A su vez, también, aquí en este vestíbulo, vemos claramente por los utensilios que aparecen aquí, como es la sierra, como es el cepillo, o como son los compases. Estamos hablando de una actividad dedicada a la carpintería. Desde el vestíbulo accedemos a la cocina y nos encontramos con el molino circular, igual que hemos visto en la casa celtibérica, pero ya en época romana se conoce este artilugio para moverlo más fácilmente. Bien, este molino es el que servía para hacer la harina a partir del trigo, para luego, lógicamente, amasarla y preparar el pan que se iba a cocer en el horno que hemos visto al exterior, y aquí podemos ver la boca desde donde se alimentaba y donde se metía el pan a cocer y lógicamente se sacaba. Desde el horno, desde la boca del horno, podemos apreciar aquí, sobre la pared, un hogar elevado, distinto del que hemos visto en la casa celtibérica. Es un hogar típico de época romana que nos muestra claramente cómo en el espacio doméstico se movían a la misma altura a la que nos movemos en nuestro espacio doméstico actual. Lo mismo vienen a indicarnos también los bancos corridos más altos que los que hemos visto en la casa celtibérica, y también la mesa. Las reconstrucciones, como la casa que hemos visto, no tratan de anular la ruina, sino todo lo contrario.
yo diría que de dignificar las ruinas y sobre todo dar explicación a las ruinas. Es decir, ahora se puede entender cómo todos estos muros que estamos viendo no son nada más que la base de casas similares a la que hemos visto que constituían toda una manzana. Este es otro punto donde podemos ver claramente la superposición de dos ciudades o de dos urbanísticas distintas. Ahora mismo andamos por la calle de la urbanística de la ciudad antigua y esa calle la podemos ver bien delimitada por las grandes piedras que nos están indicando las aceras. Bien, cuando intentamos continuar por esta calle, vemos cómo esta calle se ve interrumpida por un muro nuevo de una urbanística más moderna y que llega incluso a cortar la calle. Estamos en el barrio sur de la ciudad de Numancia y hay que trasladarse a la ciudad de época romana. Bien, en este barrio sur es el más agradable de habitar porque es el más soleado y el mejor protegido del viento del norte. Bien, justamente aquí el grupo acomodado de esa ciudad decide hacerse sus casas más cuidadas y es aquí donde podemos apreciar elementos constructivos que tratan de imitar el gusto romano. Este grupo acomodado al menos está representado por restos que se han encontrado en la excavación por un médico, ya que se encontró en una de estas casas un equipo quirúrgico y un escribano del que se encontraron también los restos de los punzones de hueso para escribir sobre tablillas de cera. Bien, podemos ver cómo eran estas casas. En realidad lo que estamos viendo ahora podemos apreciar es justamente el patio delantero de la casa. La casa quedaba aquí arriba y se subía por estas escaleras y por tanto lo que tenemos ahí es un patio muy adecuado para el contraste climático de esta zona. Es decir, fuerte frío en el invierno y mucho calor en el verano. Por tanto, se trata de tener un espacio columnado que sujeta un tejadillo que está cubierto aquí con teja, a diferencia de la casa romana que hemos visto anteriormente cubierta vegetal. Bien, por tanto tendríamos un porche, un pórtico al que le corresponderían esas columnas sujetarían ese tejadillo y por tanto tendríamos un porche en forma de L que nos permitiría estar a la sombra y protegernos del sol fuerte en el verano. Mientras que donde están los cubos de piedra podemos apreciar un espacio abierto, un espacio sin cubrir, y lógicamente sería el espacio más adecuado para aprovechar claramente el sol en el invierno. Las escaleras que vemos al fondo permitían acceder a las casas, por tanto tenemos una imagen que sería casas arriba en la parte superior y patios bien protegidos abajo. Estos monumentos que tengo a mis espaldas son un buen referente de la difusión de Numancia y de la dimensión de Numancia a nivel universal. Esa dimensión se lo dieron los propios autores romanos. Esta ciudad es citada más de 300 veces en los textos antiguos, en los textos clásicos, como referente de la lucha de un pueblo por su libertad. Justamente este referente es también utilizado cuando ocurre un suceso de estas características en cualquier parte del mundo, pero incluso ha quedado claramente intrínseco en nuestro lenguaje coloquial. Incluso cuando nos referimos a un partido de fútbol o al enfrentamiento entre dos equipos, hablamos también de defensa numantina y hablamos de resistencia numantina. Esa es la perspectiva de futuro y por tanto la inmensidad que de alguna manera proporciona Numancia a la historia de la humanidad.